usarlas bastantes. Hoy la prédica va a ser algo un poquito distinto, va a ser algo narrativa la prédica. Así que voy a estar hablando mucho, voy a estar contando historias y voy a estar agregando puntos, mensajes, pero va a ser narrativa. ¿Saben por qué? Porque el Señor me venía hablando estas semanas. Usted sabe que mientras uno está desvelado, el Señor habla. Mi tía en Argentina, mi tía Yoli, me mandaba mensaje y me decía: Lucas, lo único bueno de estar despierto en la madrugada es que podés hablar con Dios. Y yo digo, ¿cómo saben estas señoras, no? Y es verdad, y el Señor me venía hablando y me hacía acordar que este año comenzamos enero y dijimos que era una época, un año, una season de transiciones. ¿Se acuerdan? Un año de cruzar al otro lado, de conquistar las cosas que nunca habíamos alcanzado. Nuevas alturas, nuevos retos, ir por las cosas que pensamos que nunca podíamos lograr, lanzarnos con proyectos nuevos, comenzar una nueva etapa, comenzar ministerios, involucrarnos en ministerios. Y todo eso hablamos en enero, febrero, ¿se acuerdan? Y ya estamos a mitad de año. Y es más, de julio es casi como que la mitad y un chiquitín más. Entonces, así que me pareció apropiado ver cómo van todos ustedes con sus transiciones. Ay, han empezado a transicionar, han empezado a cruzar, han dejado algunas cosas atrás, se han bajado del arca como le pasó a Pedro, empezaron a buscar esas cosas imposibles, han comenzado nuevas etapas, nuevos proyectos, se han involucrado en aquellas cosas que dijeron en enero: en eso me voy a ir, en eso me voy a invertir, en eso me voy a meter. ¿Cómo les va? Uy. Bueno, ve que el Señor por algo trae las prédicas. Porque usualmente a mitad del año, ¿no? A mitad del camino es cuando empezamos a ver las dificultades. ¿Ustedes ya empezaron a ver dificultades en sus transiciones, en sus progresos? Es donde muchas personas empiezan a fatigarse, es donde somos atacados por circunstancias exteriores que muchas veces pueden frenarnos y desanimarnos. Yo no sé si algunos de ustedes ya han sentido un desánimo y solamente estamos a mitad de año. Ay, pareciera que sí. Hoy me quisiera enfocar en uno de los factores que causa que muchos propósitos de Dios sean frustrados. En varias ocasiones este factor que vamos a hablar hoy puede causar que los propósitos de Dios para tu vida mueran. Así que hoy les quiero hablar de un hombre que se llama Aitofel. ¿Lo escucharon alguna vez a este Aitofel? ¿No? ¿Aitofel? ¿No? Bueno, abramos nuestras Biblias a 2 de Samuel, capítulo 16, 23. Y hoy vamos a estar paseando mucho por la Biblia. Así que mantengan la Biblia listo. ¿Cómo tienen las manos? ¿Tienen listo para ir sacudiendo ahí las páginas de la Biblia? O aunque estamos en 2023, algunos ya ¿cómo le dan con el dedo ahí? Así que las tienen listos, no hay artritis, no hay nada que les impida ver la Biblia. Bueno, 2 Samuel capítulo 16, versículo 23. Miren lo que dice de este hombre. Dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Tremendo. Acá nos encontramos con este hombre de Dios que la palabra dice que hablar con él y buscar consejo de él era como hablar con Dios. Era como recibir consejo de Dios. Aitofel era un hombre que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Se dice que él tenía el don de sabiduría. Antes de Salomón, este era uno de los hombres más sabios en el mundo. Era una persona tan consagrada a Dios, tan enfocada en la palabra de Dios, tan en sintonía con el mover de Dios, con el pensamiento de Dios, que prácticamente cuando hablabas con él, era como que si estuvieses hablando con Dios. Cuando le pedías consejos a él, era como si el mismo Dios te estaría dando un consejo, dice la palabra. Yo me pregunto, ¿qué es lo que la gente recibe al hablar con usted?
¿Qué es lo que la gente recibe? ¿Cuál es la impresión que reciben cuando hablan con nosotros? ¿Qué consejo reciben cuando nos hablan a nosotros? ¿Consejo de sabiduría de lo más alto de Dios o consejo de vieja chismosa del barrio? ¿No? Este es Ahitofel. Por si no lo conocían, acá lo tienen. Ahora vayamos a 2 de Samuel capítulo 17. Versículo 23. Leímos 2 de Samuel 16, 23. Ahora vamos a leer 2 de Samuel 17, 23. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Qué cambio tan drástico! ¿Qué le pasó al hermano Ahitofel? ¿Cómo puede ser que un día era el hombre más sabio del mundo, la voz de Dios, consejero del rey David? O sea, su llamado era grande, su ministerio era honroso, consejero del rey. No cualquiera puede llegar a ese nivel. Un hombre con mucha unción, diríamos hoy en día, un hombre que Dios utilizaba en gran manera. ¿Cómo puede ser que de un día para el otro, en tan solo un capítulo, en pocos días, cómo puede ser que este hombre se frustró, se transformó en un hombre frustrado, decepcionado con el mundo y se quitó la vida? ¿Cómo puede ser? ¿Quieren que le diga por qué? Porque para eso vinimos, si no, no nos quedamos cortos. Ahitofel se llenó de amargura. Fue consumido por amargura, bitterness, ¿no? Él también experimentó una transición. Así como nosotros estamos en una época de transición, nada más que la de él fue una transición negativa. Y la verdad es que hoy en día también vemos gente como Ahitofel. Un día andan bien, llenos del Espíritu de Dios, alabando, danzando en el río, sirviendo, se encuentran en medio de la voluntad de Dios, cumpliendo sus ministerios, trabajando en la obra, personas llenas de la palabra de Dios, que sus palabras son de bendición para otros, pero luego empiezan a tomar decisiones, empiezan a adoptar comportamientos dañinos que los lleva a un desánimo, a una frustración, a una depresión, a una amargura. Y quizás no se quitan la vida como Ahitofel, pero empiezan a morir espiritualmente. Son afectados de tal manera por estas circunstancias externas que se van apagando de a poco. Se van alejando, se van aislando, se van enfriando. Sus vidas se transforman en algo triste que ya no se reconoce, lleno de amargura y resentimiento, que cuando uno los ve o los hablan, ya no reconoce a estas personas. Yo no sé si le ha pasado que usted conoce gente que un día anda por el cielo, que es de bendición para tu vida, y luego se empieza a apagar, se empieza a enfriar, y a las semanas, al año lo ves y ya no es la misma persona. Antes le radiaba gozo. Estar con esa persona era de bendición para tu vida. Y ahora le hablas y lo único que sale de su boca es amargura, sequía, se le va el gozo del rostro. Y eso se puede ver. Una persona no te tiene que decir que estás triste para que tú te des cuenta que están en una etapa bien seca en su vida, ¿no? Se le ha ido el gozo, se le ha ido la paz. Esta gente no se da cuenta, pero de a poco está cometiendo suicidio espiritual. Ahitofel cometió suicidio, pero esta gente hoy en día que lo que está cometiendo es suicidio espiritual. Y algunos de estos hermanitos ya están bajo tierra espiritual, ya están enterrados. Hay gente que pasa años o quizás una vida amargada y nunca experimentan la prosperidad de Dios. ¿Saben lo que dijo Job? En el capítulo 21, versículo 25, Job dice, hay gente que muere con el ánimo amargado sin haber disfrutado de lo bueno. Job capítulo 21, versículo 25. No se los di a los muchachos, pero hay gente, dice Job,
que muere con el ánimo amargado. ¿Conocen gente así? ¿Los conociste en 1993 amargados y hoy estás en el 2023 y siguen amargados? Me gusta la versión en inglés que siempre leo con el hermano, con acá el hermano bilingüe, ¿no? Que dice, hay gente que nunca experimenta la prosperidad, dice en inglés, lo bueno, ¿no? Y muere amargado y nunca han experimentado lo bueno de Dios. Gente que permite que su amargura apague en su espíritu y por causa de su amargura nunca llegan a ser todo lo que Dios había dispuesto que sean. Nunca llegan a ver sus vidas realizadas, nunca llegan a ver sus ministerios enaltecidos, nunca llegan a cumplir los propósitos de Dios. Y hoy Dios le quiere hablar a la iglesia acerca de los problemas, el peligro de la amargura. Por eso titulé esta prédica, El peligro de la amargura. Si tendría que poner otro título, el peligro de un corazón amargado. Porque un corazón amargo, un corazón amargado, un espíritu amargado es algo que empieza a estorbar los propósitos de Dios en tu vida. Y cuando empezamos a ver gente como Aitofel, ¿no? Que no llegan a hacer todo. Yo estoy convencido que si Aitofel no hubiese sido consumido por su amargura, hoy tendríamos más capítulos en la Biblia que hablan de él. Seguramente con alguien que dice que era tan sabio que hablar con él era como hablar con Dios. Me imagino que si él hubiese permanecido en el camino, en su ministerio, hoy tendríamos más capítulos que hablen de este gran consejero. Sin embargo, su ministerio fue acortado porque fue consumido por amargura. Y solo tenemos muy poco de él y un final muy triste. Ahora, ¿quieren ver qué lo amargó a Aitofel? ¿Por qué llegó a este lugar? Vamos a ver entonces. Esto empieza en 2 de Samuel capítulo 11. Esto es algo que la pastora Laura vino hablando los miércoles. Capítulo 11 de 2 de Samuel empieza a relatar el versículo 1 que dice que era la época donde los reyes salían a la guerra. Y ustedes ya la conocen la historia, pero ¿qué hizo David? No salió a la guerra, ¿no? Se quedó en casa. La pastora ya habló de los peligros de quedarte en casa cuando hay que salir afuera. Bueno, entonces dice el versículo 2, y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, se paseaba por el balcón del palacio y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Una vez dijo un hermano que si el Satanás te tienta con una fea, no te respeta. ¿No? O sea, si Satanás te tienta con una fea, porque no te respeta. Te tiene que tentar con algo lindo. Si no, dice, cualquier sapo le hace bien, pero no. Mira, a David dice que lo tentó con una mujer que era muy hermosa. ¿Cuántas mujeres muy hermosas tenemos aquí? Todas son tentadoras aquí, ¿no? Entonces, versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Recuerden esto, aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Quién era? Betsabé, hija de quién? Eliam. ¿Se lo acordaron? Mujer de Urías. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Todos conocemos esta historia, ¿no? Es la historia de David, el rey David, que tenía muchas esposas y tenía muchas concubinas, muchas otras mujeres, pero también tenía la vista larga, ¿no? Y ve a la hija de Eliam, Betsabé, la ve bañándose, le gustó y la llamó a su casa. Y Betsabé, que no era ni corta ni perezosa, fue, ¿no? Y se acostó con ella, una mujer casada, él casado. Y luego dice la palabra, miren el versículo 4, David dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben lo que hizo David? Una vez que terminaron los 5 minutos de fantasía, una vez que terminó el chachás, se bañó y la mandó por taxi a la casa. La mandó a su casa, ¿no? Dice que terminado esto bueno, bañese, hijita, y ya le tengo el taxi listo. La mandó en Uber a la casa. Mira, hermanas, para las que siguen solteras,
si te llama tarde en la noche, mira, yo tenía un amigo que me decía, nada bueno pasa después de las 12 de la noche. Si recibís un texto, una llamada después de las 12 de la noche, ni lo contestes, nada bueno pasa después de esa hora. Y si te llama a esa hora, te manda el mensaje, ¿are you up? ¿Estás despierto? ¿Qué estás haciendo? Y te empieza a dar muchos likes en todas tus fotos en Instagram, mejor apaga el teléfono. ¿No? Y si te llama en el medio de la noche, te hace entrar a su casa a escondidas y después de eso te manda en un Uber de regreso a casa, por ahí no es la cosa. Ese se lo doy gratis. No estaba en la prédica, pero algo vino sobre mí que el Señor dijo, a alguien tiene que escuchar que por ahí no es la cosa. Pero bueno, y después David recibió la llamada que ningún hombre soltero quiere recibir. Versículo 5 dice, y concibió la mujer. Y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Y él dijo, oh my God. Y yo estoy en problemas, dijo David, ¿no? Entonces, conocemos la historia. ¿Qué es lo que hace David? David llama a Urías, a su esposo, que Urías se encontraba en la guerra, peleando la guerra que David no quiso ir a pelear. Ahí se encontraba Urías y hace que regrese Urías, pensando que cuando él llegue de la guerra se iba a acostar con su esposa, con Betsabé. Pero este hombre que en este momento estaba más dedicado al Señor, más consagrado al Señor que David, no se acostó con su mujer. ¿Por qué no se acostó con su mujer? Porque vino al palacio y David le dice, andate a tu casa, y dice que el hombre ni siquiera fue a la casa, se quedó a dormir afuera en los escalones del palacio de David. Y le preguntaron, ¿por qué no vas a tu casa? ¿Por qué no vas a estar con tu mujer? Y él le dijo, porque mis hermanos todavía siguen peleando la batalla. Y el arca de Dios no está aquí, el arca de Dios está allá peleando por nosotros. ¿Y yo voy a disfrutar de mi esposa? No. Ese no era un hombre latino, porque ustedes saben, nosotros nos dice, andá con tu casa, ok, vamos nosotros, ¿no? Pero este estaba súper consagrado. Entonces, ¿qué hace David? Dice, bueno, venite mañana a casa, que vamos a hacer una fiesta en tu honor. O no sé por qué, pero bueno, vamos a hacer tu fiesta en honor. Y lo emborracha. Y David le mete vino, le mete vino. Y dice que Urías sí estaba medio borracho, como dice, medio bolo. Y dice, este borracho de una va a ir a la esposa. Pero dice que no, borracho y todo, se quedó durmiendo afuera en las escaleras. Porque David quería que él se acueste con la esposa para decir, ese bebé es tuyo. Pero el hombre no se acostaba con la esposa. Entonces David, miren este rey David lo que hace, ¿no? Lo llama de vuelta a Urías y le da una carta a Urías. Y le dice, esta carta llevásela a Joab, al capitán del ejército. ¿Y saben lo que decía la carta? Versículo 15 lo dice, poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. ¿No? Miren lo que hizo el David, el hombre conforme al corazón de Dios. Encima, miren que le dio la sentencia de muerte, se la dio al mismo Urías para que la lleve en mano. El mismo Urías llevaba su sentencia de muerte en mano y se la dio a su jefe. Y es lo que pasó. Dice que cuando estaban batallando, a él lo pusieron en lo más recio de la batalla. Y no solamente para que no quede posibilidad que Urías salga con vida, las tropas lo abandonaron y lo dejaron solo. Y Urías murió en combate. Y dice la palabra que se lo dejan saber a David, se lo hacen saber a Betsabé, su esposa, y hace un luto ligero su esposa. Tiene un luto de un par de días, ¿y a dónde termina? En la casa de David, ¿no? Y dice que se metió ahí en la casa de David y ahí dio a luz un varón, Betsabé. Pero el versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parecía como que David se había salido con las suyas, ¿no? Que todo le había salido perfecto, nadie se iba a enterar de su error, de su pecado, de Betsabé, de ese bebé. Pero aun cuando crees que hiciste todo lo que tenías que hacer para esconder tu pecado, para esconder tus transgresiones, siempre hay alguien que te ve.
Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Así que los ojos de Jehová están en todos lados. Algunas veces nos pensamos que porque venimos a la iglesia, porque alabamos, porque servimos, porque esto, porque no soy, entre comillas, malo, los ojos del Señor no están sobre mí cuando me meto en una macana, cuando peco un poco, pero la palabra dice que los ojos de Él están en todos lados. Pero no solo Dios vio esto, sino que hubo otras personas que vieron esto también. Esa es la otra cosa que tenemos que saber, que aun cuando pensamos que estamos escondiendo todo bien, siempre hay alguien en alguna otra terraza, siempre hay algo leyendo algún comentario, siempre hay algo que ve. Y David era rey, vivía en un palacio lleno de sirvientes a su disposición las 24 horas del día, cocineros, guardas, soldados, consejeros. ¿Vos te crees que alguien no vio a Betsabé entrar y salir del palacio en el medio de la noche? Y lo vieron, ¿no? Y cuando se vio, se empezó a correr el chisme. Porque, mira, el chisme es chisme. Y el chisme es más sabroso cuando se trata de alguien que está bien arriba. ¿O no? Cuando el chisme se trata del rey David, cuando el chisme se trata de un presidente, cuando el chisme se trata del pastor, cuando el chisme se trata de los líderes, es más sabroso. Ahí da más gusto chismear. Y ahí ponemos la tetera y hacemos cafecito y sacamos el queque y hacemos una reunión de intercesión y oración por las personas afectadas. Y el chisme se corrió. ¿Y saben cuál fue el problema? Que el chisme llegó a los oídos de Ahitofel. Y al escuchar lo que David hizo, lo llenó de amargura a Ahitofel. Se enojó de tal manera que miren lo que hizo. Renunció a su posición de consejero del rey y se unió al hijo de David que se llamaba Absalón. ¿Y qué estaba haciendo Absalón en esos momentos? Estaba liderando una campaña para destituir a su padre del trono. Una rebelión contra David. Su hijo mismo quería usurpar el reino y matar a su padre. Y Ahitofel se llenó de tanta amargura por escuchar lo que hizo David, que renunció a David y se unió a la rebelión. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 31. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Estoy contando toda la historia, ¿no? A mí me gusta contar historias, así que Segunda de Samuel capítulo 15, 31. Dieron aviso a David, dice la palabra, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Por qué David le dice eso a Jehová? Porque sabe, Ahitofel, ¿qué era? La persona más sabia en el mundo. Hablar con él era hablar como que estás hablando con Dios. David sabía que si Ahitofel le aconsejaba a su hijo, David nunca iba a regresar al trono y iba a morir, porque este hombre tenía la sabiduría de Dios. Entonces, causa de la amargura. Vamos a repasar bien la causa de la amargura de Ahitofel. La primera, hay 3 causas. Ahitofel se decepcionó con su rey. ¿Alguna vez tú te decepcionaste con tu rey? ¿Con tu reina? ¿No? Se decepcionó con su persona de autoridad. No pudo superar que el rey David haya cometido semejante pecado. Que la persona ungida por Dios, puesta en ese lugar por Dios, llamado a hacer cosas grandes, la persona llamada a unificar la nación y conquistar terreno, la persona que debía proteger a su pueblo, fue la persona que cometió un error tan grande. Lo tenía David en un altar alto y David había cometido acciones, había tomado decisiones con las cuales Ahitofel no podía aprobar. No estaba de acuerdo y se llenó de amargura e ira contra David. Y algunas veces pasa, ¿vieron? Cuando nosotros tenemos a gente tan alta, ¿no? El hermano Ángel una vez hablaba un lunes y decía, nunca te debemos hacer eso. Nunca debes poner a una persona tan alta. Porque no hay posibilidad de que te falle, te va a fallar. Toda persona te va a fallar, toda persona, todos somos Ahitofel.
Todos sentimos que alguien nos va a fallar o nos falló en algún momento. Todos podemos estar en desacuerdo con alguien, con algo. Todos podemos pasar eso. El problema es cuando lo ponemos a esa persona tan alta y de repente esa persona cae, hace algo que no nos gusta, no estamos de acuerdo, toma decisiones que no estamos de acuerdo y de repente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este suceso? ¿No? Se están conectando los YouTube, ok. Entonces, ¿cómo puede ser? Y algunas veces nosotros nos pasa lo mismo. Por eso, al único que tenemos que tener en alto es a nuestro Señor. La mirada debe estar puesta solamente en la cruz. ¿No? Yo hablo esto muchas veces con gente de la iglesia, familiares, que desafortunadamente ponen la vista, ponen la mirada en 10.000 otras cosas, excepto en el Señor. Y si hacemos eso, vamos a terminar como Aitofel. Vamos a seguir desarrollando, ¿no? Pero Aitofel nunca más volvió a ser el mismo después de esto. Este fue el principio del fin de Aitofel. De aquí en adelante no fue la misma persona. Hasta su juicio, su sabiduría no fue la misma desde este momento en adelante. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Dejamos que la amargura o el enojo nos consuma a tal punto que ya no tenemos una mente sana. Nos metemos en problemas y tomamos malas decisiones como Aitofel y afecta nuestro llamado, afecta nuestro ministerio. Hay que tener cuidado con las cosas que nos enojan, las cosas que traen amargura a nuestro corazón. Hoy en día también tenemos gente que está en desacuerdo con lo que sus supervisores hacen, con las decisiones y las acciones de sus jefes, de los dueños de la compañía. Hay gente que está en desacuerdo con sus padres, hay gente que está en desacuerdo con sus líderes, con sus pastores y dicen, ¿cómo puede ser? Esto no es lo que yo haría, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera dicho eso, yo no hubiera dicho esto, yo no estoy de acuerdo con la dirección que esta persona está tomando. ¿Y sabes qué? Está bien, tú no tienes que estar de acuerdo. Nada te obliga a que estés de acuerdo con todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con mis jefes casi en 80% de lo que hacen. Pero tampoco dejo que eso me consuma de amargura. Esta palabra me habló a mí porque mi esposa sabe y una otra persona sabe que yo en mi trabajo me estaba llenando de amargura. Porque también estaba en desacuerdo con decisiones, acciones, ¿no? Cómo se manejan presupuestos, en dónde estamos invirtiendo recursos, ¿no? Cosas. Y yo estaba así de renunciar, ¿no? Y si no fue por la gracia del Señor, por oraciones, mi esposa, hermanas, que me ayudaron a orar, me pude rescatar. Y dije, no, me estoy llenando de amargura y esto me va a llevar a tomar malas decisiones. Y lo peor que puedes hacer cuando estás amargo es tomar decisiones. Cuando estás enojado o amargo, quédate tranquilo en casa. No vayas a ningún lado, no vayas a fulanito, no vayas a fulanita, no vayas al bar, no vayas a esto, quédate en tu casa. Ora, no tomes decisiones cuando estés mal, ¿no? Tú puedes estar en desacuerdo, pero no dejes que te consuma la amargura. Al final del día, ellos serán los que tendrán que dar cuenta a Dios, no tú. Algunas veces nos frustramos, ¿y cómo puede ser que el hermano, que la hermana, que el líder, que el pastor, cómo puede ser que que lo otro, hiciera esto, hijo lo otro, esto, pa? Puedes hablarlo con el hermano, puedes hablarlo con el líder, puedes hablarlo con el pastor, puedes esto, lo otro. Y si the outcome, el resultado no es lo que vos estabas buscando, no dejes que te consuma. Si están mal, los que van a dar cuenta son ellos. Y también la otra cosa que muchas veces tenemos que acordar, que yo no soy ningún angelito tampoco. Y que yo soy imperfecto también, ¿no? Siempre decíamos, somos una iglesia imperfecta. Yo soy pastor imperfecto pastorando una iglesia imperfecta. Y tenemos nuestros errores, tenemos nuestras fallas, tenemos momentos de mal juicio también, ¿no? ¿Quieren ver la segunda razón por la cual se enfadó, se amargó? ¿Sí?
Vamos a 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34. En esta sección están dando las generaciones. Vieron que la Biblia muchas veces dice, y este era hijo de tal, y hijo de tal, y padre de tal. Y acá están nombrando generaciones. Y miren esto, versículo 34 dice, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Macá, Eliam, hijo de Ahitofel. Eliam, hijo de Ahitofel. ¿Quién era Eliam? ¿Quién era Eliam? Les dije, el papá de Betsabé. Eliam era papá de Betsabé. Eso lo hace Ahitofel, abuelo de Betsabé. Se metieron con la nieta. Usted, mi hermano, usted no tiene que ver telenovelas, no vea La Rosa de Guadalupe. La Biblia está llena de estos dramas y circunstancias y problemas que uno está que se come las uñas. Si la empieza a leer bien, usted, hermano, le agarra taquicardia leyendo la Biblia, ¿no? Esto es para una novela. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Ay, acá ya es personal la cosa también, ¿no? Betsabé era la nieta, o sea que además de que a Ahitofel no le gustó que David hizo lo que hizo, siendo rey en su lugar de autoridad, ¿no? Lo que David le faltó respeto al Dios, al trono, al llamado, pero además de eso no le gustó que su pecado y su error involucrara a su nieta. Lo llenó de amargura. Saber que codició a su nieta, que la embarazó, que trajo infidelidad y deshonra a la casa de su nieta y que mató al esposo de su nieta. Casi nada el hombre conforme al corazón de Dios. Esto ya fue personal. Y el hecho que David hizo esto a alguien cercano lo enfureció. No se lo habían hecho a él, sin embargo a un familiar, a alguien que él conocía, a alguien cercano a él. Y hay veces, hermanos, que nosotros también nos enojamos y nos llenamos de amargura, no por lo que nos hicieron a nosotros, sino porque le están haciendo a otras personas. Vemos que un mal, una injusticia se le está haciendo a alguien y nos amargamos y nos llenamos de ira como si me lo estuvieran haciendo a mí. ¿A alguien le está hablando este mensaje? Porque lo veo calladito, lo veo, ¿no? Trataron mal a mis padres, porque se portaron mal con mis hijos, porque le dijeron esto a mi amigo, porque no ayudaron a mi sobrino, porque no ayudaron a mi nieto, porque se portaron mal con mis amigos. Y nos compramos pleitos ajenos. Y decimos, mira cómo ese cristiano se está comportando. ¿A vos te parece que un hijo de Dios haga esto? ¿A vos te parece que un hijo, una hija de Dios diga esto, se comporte de esta manera? Eso no es de cristiano, eso no es de Dios. Que haya hecho esto a mi amigo, que le haya hecho esto a mi familiar, que le hizo esto a su madre, que le hizo esto a su amigo, que tanto lo ayudó, porque ahí ahora empezamos a traer a memoria todo lo que hicieron, con todo lo bueno que hicieron, todas las veces que lo ayudaron. Mira cómo apoyan la iglesia, mira cómo apoyan los ministerios, mira cómo apoyaron el hogar, mira las veces que lo ayudaron y así lo está repagando. Y encima se dice ser cristiano, como que si el cristiano no puede fallar, ¿no? Acá las cosas no están bien, así no son las cosas y nos amargamos. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente ha abandonado ministerios, iglesias, trabajos, amistades, no por lo que te han hecho a ti, sino por lo que le han hecho a otros? Cortás amistades porque te enteraste que le hizo esto a otra persona. Porque fulanito te dijo que fulanito, y lo escuché de un amigo, que lo escuchó de un amigo, que lo escuché de otro amigo, que hizo esto. Y alguna vez ni siquiera es verdad, alguna vez ni tenemos toda la historia correcta. Pero nos enteramos, ni hemos verificado, ni le hicimos fact check a la historia, ¿no? Y porque me contó, que le contó, que le hizo, que la mamá, que el amigo de la mamá, que el nieto, que el cuñado, que le hizo, que acá, ¿y quién es? Él todavía vive en su país. Pero hasta nos enteramos de lo que están haciendo en los países y lo que no están haciendo. Que todavía le debe plata, que fíjate que esto,
que le usurpó la casa, le sacó el terreno, no, porque esas son cosas que nos pasan a nosotros los hispanos. ¿No? ¿Y cuánta gente abandona por sentirse mal de lo que otros están haciendo? No a mí, a otros. Miren el efecto de la amargura. Segunda de Samuel capítulo 16, 21. No se preocupen, ya estamos acercándonos hacia el final, ¿no? Los veo tensos, pero no se preocupen. Pero es importante, por eso estamos hablando de las cosas que pueden prevenir, evitar que lleguemos a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Segunda de Samuel capítulo 16, 21 dice, y Ahitofel, que ya se había unido a Absalón, Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. O sea, acuéstate con las mujeres de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se te fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces, Absalón escuchó el consejo, y el versículo 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ¿no? Sobre el techo de la casa, pusieron unas tiendas y dice que y se llegó Absalón a las concubinas de su padre y miren que ante los ojos de todo Israel. Miren el consejo que le dio Ahitofel a Absalón, le dijo, hey, las mujeres de tu padre que dejó acá, acostate con ellas. No va a ser mayor deshonra a tu padre, ¿no? Y así vas a mostrar que vos sos más hombre que tu padre, que le estás quitando su propia mujer o mujeres, ¿no? Y hacelo público. Acostate en el medio, dice, para que todo Israel vea cómo te acostás con la mujer de tu padre. Ahitofel, que el capítulo pasado, el 16, había dicho que era la persona más sabia, que hablar con él era hablar con Dios, que tenía tanta sabiduría. Miren el consejo desastroso, qué consejo tan cochino y degradante que estaba dando ahora. Hace unos días atrás, él era la persona más sabia. Pero cuando, hermano, este es el problema de la amargura. Cuando la amargura entró en él y lo consumió, su don se fue apagando. Lo que antes hacía bien, ahora lo hace mal. La amargura nubla nuestro juicio. La amargura afecta nuestro don, afecta nuestro llamado y nuestro ministerio. Ya no rendimos como antes rendíamos, ya no somos de bendición para otros. Y en algunos casos como este, somos de tropiezo para otros. Y antes nuestras palabras y acciones bendecían a otros, ahora solo envenenan y contaminan. Porque este no fue un consejo sabio. ¿Quién aconsejaría algo así? Estaba entre los planes de Dios. No me quiero meter en toda la historia, pero cuando dejamos que la amargura nos consume, afecta nuestro servicio a Dios. Afecta nuestros dones, afecta nuestro llamado. Y también afecta tu hogar. No lo tenía acá, pero también afecta tu hogar. ¿Usted alguna vez vivió con alguien amargo? O pasar tiempo, tenemos conocidos, quizás tenemos amigos que siempre están enojados, siempre están amargados, que ya pasar tiempo con ellos, hanging out con ellos ya no es divertido, ya porque uno va con ellos a hablar y termina con la cabeza así, tum, 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 bombardeada de depresiones, de problemas, de que todo es negativo, pesimista. Y eso es que usted lo está viendo por un par de horas. Imagínese vivir con esa persona. Es una vida infeliz. Una vida insoportable. La amargura no solo afecta tu ministerio, pero afecta tu hogar también, ¿no? Nadie me aguantaría si yo fuera una persona pesimista, amarga, así. Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, 15, pasaje muy conocido, el escritor de Hebreos dice, mirá bien, presta atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
No deje que alguno deje de alcanzar los propósitos de Dios, la gracia que Dios tiene para tu vida, el llamado, todo lo que Dios tiene para tu vida. Este escritor dice, mira bien, presta atención, tené cuidado, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe en alcanzar esta gracia de Dios. Y dice, y peor, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con eso, dice. Miren que está en la Biblia, no es que te lo estoy diciendo yo. La amargura, dice, tené cuidado, prestale atención a la amargura, no llegue a ser que no llegues a todo lo que Dios tiene para tu vida, porque te brotó una raíz de amargura y te estorbe. Y lo peor de todo, que te estorbó a ti, pero ahora estás estorbando a la hermana, al hermano, porque la amargura salpica y compartimos. Y Aitofel antes era de bendición, hablaba y era como hablar con Dios, pero ahora hablaba y hablaba de amargura. Y fue de tropiezo para Absalón. Está bien, gloria a Dios, porque Absalón no tenía que ser rey. Pero puede ser de tropiezo. La última razón por la cual Aitofel se amargó fue porque su consejo no fue seguido. ¿Se acuerdan que leímos en 2 de Samuel 17:23? Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, agarró su asno, se levantó, se fue a su casa y después de poner sus cosas en orden, se ahorcó. Aitofel había, ¿saben lo que había pasado? Había sugerido atacar a David inmediatamente. Le dice, Absalón, ahora que estás en el trono, vamos a agarrar a 12,000 hombres y vamos a atacar a tu padre, que lo hacemos lo matamos. Pero otro consejero, Usaí, aconsejó esperar a atacar a David. Y el rey Absalón decide esperar. No tomó el consejo de Aitofel, tomó el otro consejo. Y al ver que no se siguió su consejo, se amargó tanto que se mató, dice la palabra. Fue la última gota. Dijo, David hizo algo malo, no estoy de acuerdo con sus decisiones, no estoy de acuerdo con su liderazgo, no trató bien a mi nieta. Y ahora el nuevo rey no me hace caso. Mejor me mato. Por ahí antes que lo maten a él. ¿No? Dice, ¿para qué seguir viviendo? Y hermanos, hoy en día también hay gente, aún en las iglesias, que se llenan de amargura porque sus consejos no son tomados en cuenta. Porque sus ideas, sus planes no son ejecutadas. Hoy en día todavía hay gente en las iglesias que se enojan y se van, y algunos hasta abandonan la fe. Hay suicidio espiritual porque no se hacen lo que ellos quieren o aconsejan. Decía, el pastor le hizo mal no estar 2 semanas en la iglesia, vino afilado. ¿Qué le pasa a este pastor? Vuelva a cuidar a su hijo, ¿no? Pero Aitofel no descansó, hermanos. No descansó en la justicia y en la soberanía de Dios. Con esto ya vamos terminando. Dios era el que iba a tratar con David. Nadie discute que lo que hizo David estuvo mal, estuvo muy mal. Nadie lo discute. Pero no descansó en la justicia de Dios. Dios iba a tratar con David y Dios trató con David y trató bien feo con David, ¿no? Le dio castigos, plural, muy severos. Pero Aitofel sintió que él debía pasar juicio, que era su papel, que era su deber, que le correspondía a Aitofel dar la sentencia. ¿Quieren que les cuente cuál fue el castigo de David? Los castigos de David. No se los voy a leer todo. Está en 2 Samuel capítulo 12 del 10 al 15. Usted lo puede leer, pero se los voy a resumir aquí. El primer castigo fue que Dios le quitó el hijo que tuvo con Betsabé. Apenas nació el bebé, la palabra dice que apenas nació se enfermó. Y a los días, por más que David ayunó, oró, hizo todo lo que tenía que hacer, el bebé murió. Primer castigo, Dios le quitó el hijo. Segundo castigo le dice, le da una promesa al Señor y le dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Tú mataste a alguien, le dice David, sin derecho a matarle. Tú usaste violencia para esconder tu pecado. Y porque usaste violencia para esconder tu pecado, ahora te prometo que la espada, la violencia, estará en tu vida, en tu familia, el resto de tus días. Y fue así. De ahí en adelante,
el reino de Israel empieza a caer, porque de ahí empieza una secuencia de cosas donde hay división en la familia de David, hay división y la descendencia de David se empiezan a pelear entre ellos. Y por eso es que Israel luego se divide en dos, el norte y el sur. Miren si ese no es castigo. ¿Se imaginan que Dios te diga, no va a haber paz en tu familia nunca más? Ni en ti, ni en tus hijos, ni en tus nietos, ni en tus bisnietos. Siempre va a haber violencia en tu familia. Tercer castigo. Le prometió que un familiar, que ahora sabemos que fue Absalón, le dice, un familiar tuyo se acostará con tus mujeres en público. Porque tú quisiste esconder tu inmundicia, mas yo voy a hacer tu deshonra pública. Está en la Biblia, si no me creen, léanlo. ¿Recibió castigo David o no recibió castigo? Pero Ahitofel sentía que era su deber hacer justicia, tomar cartas en el asunto. Y algunas veces nosotros somos igual, sentimos que al menos que yo haga algo, diga algo, ejecute decisiones, no hay justicia. Pero como leíamos, Dios lo ve todo. Él es rey, hoy cantamos, eres rey, sí, es rey. Es rey para lo bueno y rey para o sea, Él es rey, Él ve todo, Él se ocupa de todo. Pablo, ¿qué dice en Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Si alguien te hizo un mal, si alguien te ofendió, deja que el Señor se ocupe. Suya es la venganza y Él pagará, no nosotros. No dejes que esa ofensa te consuma de amargura. Si alguien te hizo un mal, te estafaron en el trabajo, te estafaron en la casa, te estafaron en la, ¿cómo le dicen? La junta de plata, ¿no? Sacaste el numerito, pensabas que ibas a ser primero, ahora estás en el número, La tanda, te estafaron en la tanda, no te pagaron, prestaste dinero y no te lo repagaron, te estafaron en tu casa, en tu país te robaron un territorio, te hicieron un mal, te criticaron, te hablaron mal de ti, están haciendo un montón de cosas contra tuya, en tu trabajo tu jefe se porta mal contigo, tu líder, esto. Let it go, como decía Frozen, let it go. Soltalo. Déjalo que Dios se ocupa. Porque nosotros cuando queremos pasar nuestro juicio, es como que Dios dice, ¿vos te querés ocupar? Hacelo vos. Y ustedes saben que nosotros, hermanos, somos máquina de destrucción algunas veces. Nosotros tocamos y empeoramos las cosas. Y Dios tiene esa sabiduría para arreglar las cosas de una manera que a nosotros no se nos ocurre. Cuando estamos con amargura no resolvemos los problemas. Algunas veces lo que queremos es venganza. Lo que queremos es que la otra persona sienta lo que yo sentí. ¿No? Que le cueste lo que a mí me costó. Que ahora ese mal le vengan a ellos. Se va a enterar que yo soy Lucas Presta y conmigo no sé que lo otro. Y ahí tiramos todos los dichos y las frases, porque yo nací de noche, pero no ayer a la noche, porque esto, y a mí nadie me va a decir así, nadie me va a hacer lo otro. Y lo que alguna vez escuchaste a tu abuelita decir, lo repetimos ahí. Y nadie se mete conmigo y ahí van a saber que soy, ¿cómo dicen en Perú? Cholo recio, ¿no? Y ahí soy y que soy, ¿no? Let it go, soltalo. Dios se ocupa y Dios sabe y Dios puede hacer las cosas, miren hermanos, donde yo he estado de los dos lados. Yo he estado del lado donde yo quise ser el ejecutor de justicia, que nunca pude ejecutar nada y siempre me fue mal. Dañé relaciones, dañé amistades, dañé mi propia imagen, pero también estuve del otro lado donde dije, ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego. Yo no puedo. Y cuando Dios se encarga, hermanos, se encarga de una manera donde sí, la persona pasa por un periodo, un tratamiento de Dios, pero después hay una restauración. Y después hay una restauración hasta en las amistades.
donde pudimos hablar, pudimos pedirnos perdón, donde nos decían, mira, yo te hice esto y te hice lo otro y dije esto y yo sé que te enojaste y esto, pero me di cuenta. Y algunas veces cuando te dicen ese me di cuenta es, Dios me hizo pasar por cosas que me trajo a la luz lo que te hice. Y las relaciones se restauran y Dios hace las cosas, ¿no? Proverbios 20:22 dice, nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti, ¿no? Y les leo el último, de Proverbios 19:11, y con esto ya terminamos. ¿Vieron que fue fuerte pero corta? No vamos a ir antes de tiempo. Porque el punto es pegarle así e irnos a comer, ¿no? Darle una seca y nos vamos al buffet chino. Proverbios 19:11. Esto es lo que le hacía falta a Ahitofel, que dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa, ¿no? La gloria nuestra es pasar por alto la ofensa. Si en algo nos podemos gloriar, si en algo podemos decir qué bien por nosotros, es que cuando alguien te ofendió, la pasaste por alto. Y no te llenaste de amargura, no envenenaste a otros con tu amargura y no terminaste como Ahitofel. Me parece, pastor, que tengo una prédica más para el próximo domingo. Porque mientras estaba preparando esto, y como decía mi tía Jolie, dice, cuando estás desvelado habla con el Señor. Y el Señor como que me venía hablando de que empezamos un año de transiciones, estamos a mitad de año, pero hay ciertos obstáculos que van frenando nuestro progreso. El número 1, si le tendría que poner un nombre a esta serie, sería los obstáculos de la transición. El número 1 es amargura, los peligros de un corazón amargado, ¿no? Así que vamos a orar. Me parece que el próximo domingo vamos a hablar del perdón. ¿Les parece? Porque hoy hablamos de la amargura, me parece que falta la otra parte del perdón, ¿no? Si no, no nos vamos a ir más. Pero vamos a orar. Porque, hermanos, no podemos vivir con amargura. La amargura nos frena. Quizás empezaste el año con planes, empezaste el año con propósitos, hablamos de transiciones, hablamos de todas las cosas que ibas a alcanzar, lo nuevo que ibas a hacer, las amistades que ibas a formar, las conexiones que ibas a formar, los ministerios que te ibas a meter, en las cosas que ibas a servir, el compromiso que estabas haciendo con el Señor. Y ahora estamos en julio. Y de enero a julio han pasado un montón de cosas. Han pasado un montón de turbulencias. Problemas por aquí, deudas inesperadas por allá, un chisme falso por ahí, ¿no? Un enojo por acá, un desánimo, o como Ahitofel, una decepción con alguien, una decepción con un familiar, una decepción con tus hijos, una decepción con tus padres, una decepción con tu iglesia, una decepción con tus pastores, una decepción con tus líderes, una decepción con tu marido, una decepción con tu esposa, una decepción en tu trabajo, con tu jefe, una decepción, y nos empieza a amargar. Porque esto no es lo que debería haber pasado, así no se tuvo que haber comportado esta persona, me estafó, no cumplió con su palabra. Se están aprovechando de mí. Quizás hay algunos que se están sintiendo que le están sacando provecho en donde estás, en tu relación, en tus amistades, se están aprovechando de ti, de tu generosidad, de tu nobleza, se están aprovechando de ti, tu familia se puede estar aprovechando de ti, el ministerio se puede estar aprovechando de ti, tu jefe se aprovecha de ti, te hace trabajar y no te paga lo que corresponde. Y esas decepciones nos empiezan a amargar.
O quizás tú tenías planes para tu vida. Pensabas que ya ahora ibas a estar donde te imaginabas que ibas a estar. Que ya ahora ibas a estar metida en ese lugar. Ibas a estar metida en esa compañía. Ibas a estar metida en ese emprendimiento. Ibas a estar metido en esa posición. Ibas a tener el sueldo que creías que ibas a tener en este tiempo. Tu ministerio iba a ser lo que tú pensaste que iba a ser en enero. Pero estás en julio y nada de eso ha sucedido. Y te decepcionaste con Dios. Y por ahí decimos, ¿dónde está Dios? Me decepcioné con Dios. No es el hermano esta vez, no es la hermana, no es el pastor, no es el jefe, no es el marido, no es la esposa. Es Dios. Siento como que no estoy donde debería estar. Y me imagino que la culpa es de Dios, porque ¿quién más haría esto sino Él? Y nos amargamos. Y hermanos, hoy el mensaje del Señor para la iglesia es: suelta esa raíz de amargura. Suelta esa raíz de amargura. Déjalo ir. Porque lo que está pasando es que te está frenando. Está nublando tu juicio, está nublando tus acciones, está afectando tu vida, está afectando tu hogar, está afectando tus relaciones, está afectando tu matrimonio, está afectando la relación con tus hijos, está afectando el altar, está afectando tu ministerio. Suelta, dice el Señor, esa raíz de amargura. Porque está afectando. Yo te quiero llegar. No me he olvidado de ti. Las cosas que dijimos que iban a suceder van a suceder. Yo quiero que llegues. Que no seas como Aitofel. Que no dejes que te consuma la amargura. Yo quiero que llegues a esas alturas. Yo quiero cumplir los propósitos buenos que tengo para ti en tu vida. Quiero cumplirlos en tu casa. Quiero cumplirlos en tu ministerio. Te hicieron mal, estás en desacuerdo con lo que otros hicieron. Por ahí fue personal, te lo hicieron a ti, se lo hicieron a un familiar que vos conocés, un amigo. El Señor dice, suéltalo. No es tuyo. Tú no tienes ni un infierno ni un cielo para mandar a alguien. Él es el que puede pasar juicio. Él es el que puede hacer las cosas. Él es el que puede restaurar. Por más que nosotros queramos ejecutar juicio, nosotros no tenemos ni infierno para mandarnos, ni tampoco somos los dueños del cielo para mandarlos. Lo único que está en nuestro control es perdonar y soltarlo. Es lo único que podemos controlar. No puedes controlar lo que la persona dijo, no puedes controlar lo que hizo, no puedes controlar la falta que tuvo. Aitofel se enojó porque el rey en autoridad deshonró su lugar, su llamado, su ministerio, su responsabilidad. Y él se enojó. Déjalo. Él no te rinde cuentas a vos, él le rinde cuentas a Dios. No dejes que te llene de amargura. Vamos a orar. Padre, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento esté ministrando, que esté trayendo a luz cada raíz de amargura, Señor. Así como dice tu palabra, que tengamos en vista, Señor. Que tengamos en vista, que cuidemos, Señor, de no caer en amargura para que estorbe, Señor, esa raíz de amargura. Para llegar a ver toda tu gracia, para llegar a ver todos tus propósitos cumplidos, Señor. Padre, ahora mismo trae a luz aquellas heridas, aquellas ofensas, Señor. Aquellas cosas que nos han marcado nuestros corazones. Aquellas cosas que nos están doliendo. Aquellas decepciones que tenemos en este momento. Con personas, con gente, con otros, con jefes, Señor. Con coworkers, con tus líderes, con tus pastores, con la iglesia, con Dios. Trae a luz esas decepciones y empieza a sanar, Padre. Padre, que cada persona aquí ahora pueda sentir como tu Espíritu Santo está arrancando cada raíz de amargura. Y dile al Señor, te entrego esta amargura. Te entrego esta ofensa, te entrego este enojo, te entrego esto que no me viene gustando, te entrego esto que me viene cerrando, que me viene machucando, que no me deja dormir, que lo único que pienso es en esta desgracia, en esta decepción. Ahora te lo entrego a ti, Padre, porque tú eres Rey, tú eres soberano, tú eres el único que puedes hacer las cosas, Señor. David, cuando pecó,
escribió un salmo en el Salmo 51 y dice: contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. Padre, reconocemos que cuando hacemos estas ofensas, el pecado es contra ti, Señor, no es contra nosotros. Señor, no es que lo que nos están haciendo a ti, Padre, te lo están haciendo. Lo que nos hacen a nosotros te lo están haciendo a ti, Padre. Que la ofensa es contra ti. Y tú eres el que puede, Señor, pasar juicio. Tú eres el que puede tomar cartas en el asunto. Tú eres el que puedes restaurar. Tú eres el que puedes hasta sanar a los que nos ofendieron, Señor. Así que te entregamos toda raíz de amargura, Padre. Pedimos que te lo lleves en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te estés llevando todo, Padre. Todo lo que nos estaba secando espiritualmente, Señor. Todo lo que nos venía apagando. Toda amargura, Señor. Todo enojo, toda rabia, toda decepción, Padre. Te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos vuelva a llenar. Señor, que nos empiece a llenar con tu gozo, con tu alegría. Que nos empiece a llenar, Señor, con tu paz. Señor, que podamos ver, Señor, completas tus obras, Señor, que podamos ver esos sueños, esas metas, Señor, esos propósitos en nuestras vidas cumplidos, Señor. Padre, que tu palabra, que tu promesa se cumplan en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.